El nombre de esta congregación, el nombre de este templo, de esta visión es Casa de Liberación y Restauración. ¿Cuánto lo sabían? ¿Cómo es que se llama aquí su casa donde se congregan? Amén. Casa de Liberación y Restauración. Y el estudio que traemos en esta noche es la liberación verdadera. ¿Cómo dije? La liberación verdadera o la verdadera liberación. Porque vemos diferentes tipos de manifestaciones, conocemos muchas cosas, pero aquí a esta casa hemos tenido este sentir desde hace unos cuantos meses o quizá años. No lo había comentado con Alexandra, pero Dios escogió este día, escogió este momento para comenzar en esto. El sentir que el Señor ha puesto en nuestro corazón es traer enseñanza respecto a la liberación. ¡Wow! ¿A cuánto no le interesa eso? Si pertenecemos a la visión de liberación y restauración, ¿cuántos no quieren aprender acerca de este tema? Por eso el tema o el estudio que le hemos traído en esta noche tiene el nombre de la liberación verdadera. Estaremos leyendo unos cuantos pasajes bíblicos que nos hablan al respecto. La verdadera liberación. La verdadera liberación. Comenzaré leyendo en el libro o en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, 32, 34 y 36. Juan 8. Nos ubicamos y procedemos rapidito a esta enseñanza, a este estudio. Dice la palabra de Dios, las cuales por ser santas, benditas y para bendición, en el nombre de Jesús, de la siguiente manera. ¿Puede leer, amor? Bien, Juan 8, verso 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Continúa? Ok, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice el 34? Verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. El 36. El 36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El 36 define el tema en su totalidad. La verdadera liberación. El verso 36 en el capítulo 8 en el Evangelio según San Juan dice: así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Entonces los versos que leímos están compuestos del Hijo, están compuestos de una enseñanza directamente hecha por el Hijo, el cual empezó diciéndole a los judíos que habían creído en él. Y qué curioso, porque ya ellos habían creído en él, así como nosotros también hemos creído en él, pero ellos no eran libres. Hello, ellos no eran libres. Por eso él le dice: si mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, para ser discípulo no es lo mismo que creer, es lo primero, pero para ser discípulo
la palabra tiene que permanecer en ti y tú en la palabra. Este es el primer paso. Y luego de este paso, o el segundo paso, primero se cree, luego se estudia, se consume, se come la palabra para permanecer en ella y que ella permanezca en nosotros. Y luego pues, procedemos a ser discípulos. Y luego que somos discípulos, entonces dice, y conocerán la verdad. Este es el tercer paso. Diga conmigo el tercer paso. Y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y libres de qué? Pregúntame, ¿de qué? ¿Libres de qué? Libres del pecado. Hello, están en esto. Qué bueno. Qué bueno que estamos en el mismo espíritu. Y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero el Hijo sí queda en la casa para siempre. Quiere decir que hay algo llamado pecado. Que hay algo llamado pecado. ¿Y qué es el pecado? Amor, ve buscando ahí en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Libres del pecado, porque el pecado no esclaviza. Y la palabra de Dios dice, según el autor de los proverbios, que todo aquel que es vencido por un enemigo pasa a ser esclavo de aquel que lo venció. Diga conmigo, todo aquel que es vencido por un enemigo se hace esclavo del que lo venció. Del que lo venció. Y en esta ocasión el que venció al hombre fue el pecado. Quien te ha vencido, yo no sé qué pecado a ti te haya vencido. Yo no sé qué malicia tú no hayas podido vencer. Pero yo vengo a decirte en esta noche que en el nombre del Hijo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús podrás vencer. ¿Y por qué? Pregúntame por qué. Porque la palabra a mí me enseña y me dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Así que no hay pecado, no hay enemigo que pueda vencerte si estás en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Antes de proceder a leer quién es el pecado. En el Evangelio según San Juan, el escritor, el autor empieza en su respectivo capítulo 1, verso 1, diciendo: en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba ahí con Dios, y el verbo era Dios. Y dice: yo vengo a dar testimonio de uno que viene antes de mí, pero Él viene ahora, pues digo que Él viene antes de mí porque Él era primero que yo. Porque Él estaba desde el principio. Yo, Juan, el que bautiza, doy testimonio de esto. Refiriéndose a Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Se refiere de Él como el Verbo. ¿Y qué es el Verbo? El verbo es una palabra en un estado de acción o movimiento. Los profesores aquí. El verbo es una palabra en acción. Y por eso dice en el principio, Él era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y por medio de Él, ¿de quién? De la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas a través de Él. ¿De quién? De la palabra. Entonces, quiere decir que al que es de libertad será verdaderamente libre. Los pastores de la casa no estamos siendo siempre breves, pero en esta ocasión, si se puede, podemos ser un poquito extenso. Yo veo que a la gente le está gustando la película, le está gustando el tema. Le podemos... Amén. No es que vamos a durar mucho tampoco, pero cuando sentimos de parte de Dios, lo hacemos y nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Y dice que al que el Hijo libertare sería verdaderamente libre y que conocerían en una verdad
conocerían la verdad, y la verdad es la que hace verdaderamente libre. La verdad es la que trae la verdadera liberación. A mí me duele cuando un hermanito o una hermanita cae endemoniada bajo la influencia de los demonios. No quiero que pases por esto. Por eso te traigo esta enseñanza, para que vivas por ella, para que la hagas tuya y nunca más volver a ser esclavo del pecado. Ahora leamos ahí 3:4 de Primera de Juan. ¿Quién es el pecado? ¿Qué es el pecado? El autor ahí lo define, lee. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hello, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Entonces, dice, ¿qué nos dice la palabra? Búscate ahí a lo que voy definiendo eso. Primera de Juan, el mismo capítulo, en el verso 8. No tienes que irte muy lejos, ahí mismo en el verso 8. Dice, todo aquel que infringe la ley es pecado. O sea, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley son las palabras, estatutos y mandamientos que el Señor nuestro Dios nos da para que nos vaya bien, para que no nos vaya mal y en todos nuestros caminos nos vaya bien, para Él poder ejercer su autoridad en tu vida y quitar a tus enemigos delante de ti, conforme a Deuteronomio capítulo 28. Amén. Dice que la infracción de esta ley, de este manual de vida que el Señor nos dio, es el pecado. Todos sabemos que es el pecado, hasta los niños saben lo que es pecado, es lo malo, es lo que a Dios no le agrada, son las malas acciones, las malicias. Y vamos para allá, casi ya. ¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 3 verso 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Y cuáles son las obras del diablo? Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y que el Hijo de Dios apareció para esto. Él no apareció para que lo masacraran en una cruz. Él no apareció para ser humillado. Él no apareció para ser pisoteado. Él no apareció para dar show. Él no apareció para buscar fama. Él no apareció para hacer una película. Él no apareció para llenar tus expectativas. Él apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo saben? Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué leímos en el Evangelio según San Juan capítulo 8? Dice que al que el Hijo libertare, ¿cuál es el Hijo? El Hijo de Dios será verdaderamente libre. En otras palabras, al que el Hijo deshaga las obras del diablo en su vida, será verdaderamente libre. La liberación verdadera, estamos predicando la liberación verdadera, la verdadera liberación. No me pierda el tema, no me pierda el hilo, no me pierda el hilo, que es muy importante lo que estamos haciendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ve buscando Primera de Corintios capítulo 6 del 14 al 20. Primera de Corintios capítulo 6. Es decir, que en el nombre de Jesús, que en Cristo Jesús, que en el Verbo, que en la palabra, yo puedo vencer al pecado, yo puedo vencer esa malicia, yo puedo vencer esa atadura, yo puedo vencer esa mala conducta, yo puedo vencer ese patrón maligno del diablo que ha venido en mi familia de generación en generación. Yo puedo deshacerme de esa malicia, pero no es con mi fuerza, no es con mi propia sabiduría, no es con mi propia inteligencia, es en Cristo Jesús, es en el nombre de Jesús, es en Cristo Jesús. ¿Y cómo yo voy a hacer? Voy a decir en el nombre de Jesús, ya, pasó. No.
tengo que comerme su carne, tengo que beberme su sangre, tengo que comerme al verbo para que el verbo permanezca en mí y yo ser verdaderamente su discípulo. Tengo que comerme la palabra y esta me va haciendo libre. Tengo que aprender, diga conmigo, tengo que aprender. El salmista en el Salmo 119 dice: me hizo bien haber sido humillado, porque así conocí tu palabra, así conocí tus preceptos, así conocí tus mandamientos, así conocí este gran conocimiento que me hace libre, que me hace feliz, que me hace ser y me da la potestad de decir: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Así que no te sientas mal cuando caíste endemoniado, no te sientas mal por el pacto que hizo tu familia, no te sientas mal por la maldición que heredaste. Siéntete bien, porque así eso te impulsó a conocer tus preceptos, a conocer sus mandamientos, a conocer sus maravillas. Aleluya. Maldiciones generacionales, pactos familiares, herencias que vienen desde Adán, de malicias pecaminosas, traicioneros, son idólatras, son chismosos, son lengua floja, son calumniadores, son envidiosos, son prostitutas, son drogadictos, son ladrones, son así, son asá, son así. Esa familia no sirve, son pobres, son malos, no, son traicioneros, son gente que no de fiar, son gente que no progresan, son gente de mala vibra. Todas estas son maldiciones, todos estos son pecados, todas estas son ataduras para las cuales dice que el Hijo de Dios vino a romperla, vino a deshacerla. Y esta noche están siendo expuestas porque van a ser rotas en el nombre de Jesús. No digas yo soy así. No digas yo soy así. No digas que mi familia somos todos así. Eso no es así. Esta es una obra del diablo que ha venido de generación en generación. Y vino la palabra y me enseñó que el que practica estas malicias son del diablo, porque él es quien hace esto desde el principio. Pero que para esto apareció el Salvador, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas estas malicias en mi vida. Diga conmigo: en mí se rompe la maldición familiar y ancestral. En mí se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tiene que creerlo. ¿Y qué nos dice ahí el pasaje que te dije desde el 14 al 20? Dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Todos. ¿O sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Continúa rápido. Okay. Hasta el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque también son de Dios. Yo vengo a decirle al diablo en esta noche: ese cuerpo no te pertenece, ese cuerpo es de Dios. Yo no sé cuánto lo creen. Dice que el cuerpo es de Dios, que es el templo del Espíritu Santo.
¿Y por qué la palabra? ¿Por qué el verbo me habla tanto y hace tanto hincapié en la fornicación? Y yo vengo a traer luz en esta noche. La fornicación no es solamente acostarse con otro que no sea tu esposa o tu esposo. Hello. Si nos vamos a las escrituras, si nos vamos desde los profetas, encontramos a Dios profetizándole al pueblo, diciéndole: oh, tú Israel, mira cómo me has herido, mira cómo te fuiste a fornicar, diga conmigo, a fornicar con otros dioses debajo de todo árbol frondoso. Yo vengo a hablarte de la fornicación peor, de la que se refiere el apóstol en esta escritura aquí en Corintios, de la que Dios viene hablándole a Israel y a Judá. Te fuiste a fornicar con dioses que tú no conoces. Te fuiste en pos, te entregaste en los brazos de todos amantes que se te pusieron por delante. Fornicación la cual Dios abomina. ¿Y cuál es esta? Es amar a otro Dios. Es amar a otro por encima del Señor tu Dios. Wow, y este pecado es tan abominable ante los ojos de Dios que dice: huyan de él, que dice: esto es lo peor que les puede pasar, porque contra su propio cuerpo pecan. Y es tan feo cuando viene una madre, muere y le entrega a su hijo a un ídolo, se lo entrega a otro Dios, como quien dice: desde que naciste fornicando con otro Dios, traicionando al esposo, el cual es el Señor. Por eso la tipología de Dios con la iglesia, Él como el esposo y la iglesia como su esposa. Así también hacía Yahweh o Jehová con Israel y Judá, que eran su esposa. Por eso Él manda a este profeta a casarse con una ramera, para que él vea cómo se sentía Dios. Que se siente que tu esposa te traicione. Así me siento yo cuando mi iglesia, cuando mi pueblo me traiciona. Pero nada más es con otros dioses, nada más es con imágenes, nada más es con cuadros. No, hay muchos tipos de fornicaciones. Por eso vine a traer luz. Nada más no es acostarte con otro que no sea tu esposo o tu esposa. Hello. Pero este pecado es tan feo, este pecado es tan malo, que viene a ser abominable entre los ojos de Dios, que viene a ser causa de perdición, que viene a ser motivo para llevarte al lago de fuego. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que los fornicarios, en primer lugar, señores, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras y los cobardes tienen su parte en el lago de fuego. No es cualquier cosa. Nada más no es para que sea libre, tu salvación está en peligro. Pero también vamos a leer, ven buscando ahí, estamos terminando casi ya, un poquito más. Colosenses capítulo 3, del 5 en adelante. Vamos ubicándonos ahí en Colosenses capítulo 3. Estamos hablando de la fornicación. Cuando tú amas más a algo que a tu esposo, espiritualmente hablando, el cual es el Señor, tu Padre, tu Dios. Y el primer mandamiento y el más grande dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el Señor no quiere que tu cuerpo sea habitado por espíritus inmundos. Porque el Señor no quiere que tu cuerpo venga a ser objeto de la ira de Dios, la cual viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué nos dice en Colosenses capítulo 3, del 5 en adelante? Verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza. En primer lugar, ¿qué fue lo que dijo que hagan morir? Fornicación. Fornicación, de la que estamos hablando, de amar a otro Dios. Por eso dice también en Mateo, según el Evangelio según Mateo en el capítulo 5, no se puede servir a dos señores, o amarás más a uno
o aborrecerá más al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza o al dinero. Sigue leyendo para que sigamos desglosando ahí. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Páralo ahí. ¿Cuántos sabían que idolatría nada más no es tener un cuadro en tu casa? ¿Cuántos sabían que idolatría no solo es tener estatuas y imágenes y cosas físicas? ¿Cuántos sabían que los malos deseos y avaricias, los malos deseos y avaricias también son idolatría? Sigue leyendo ahí para que lo expliquemos más mejor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Vamos a leerla ahí todos juntos. Pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. Diga conmigo: ira. Dígalo ahí concentrado: ira. Enojo. Malicias. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, despojándose del viejo hombre. Amén. Estas son palabras que las dijimos ahí para que vayamos aprendiendo todo ahí. Esas son las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros. Estas son las cosas que cuando alcanzamos identificar estas cosas para no hacerlas en nuestra vida, es que seremos verdaderamente libres. Cuando permanecemos en esto, es que podemos ser verdaderamente sus discípulos. Sigue leyendo ahí. Quedamos. No despojaos del mintáis viejo los unos a los hombre. Despojaos del viejo hombre, quedamos. Amén. Ajá, dice el 9. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí es que viene lo más bello. Aquí no hay religión, aquí no hay nacionalidad, aquí no hay favoritos, aquí no hay preferencia, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Y cuándo es que ocurre esto? Cuando nos revestimos del nuevo hombre, el cual está creado a la imagen del que lo creó, el cual hace las mismas cosas y se comporta igual que el que lo creó. ¿Y quién fue el que lo creó? Dios. ¿Y cómo es Dios? La palabra de Dios dice que Él es bueno, que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es amoroso, que Él es paciente, que Él ama a los que le odian y que Él hace salir el sol tanto para los justos como para los injustos. Y no es fácil, pero sí cuando nos revestimos del nuevo hombre, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando nos esforzamos por hacer, por practicar esta palabra, entonces podemos manifestar esto, entonces podemos ser verdaderamente libres. Entonces el diablo no puede decir: Él me pertenece porque Él hace esto y esto y esto. ¿Cuántos sabían que esas son las puertas
para que los demonios entren. Estas malicias, estas pasiones desordenadas, estas malicias, estos malos deseos. ¿Cuántos sabían que estas son las puertas y que estas son las cadenas que nos hacen esclavos de los demonios, del pecado, de las tinieblas? Entonces hacemos morir esto. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres. Continúa. Verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Continúa. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sí. Ahí el autor empieza describiendo la forma correcta, las características del nuevo hombre. Dice: vístanse como escogidos de Dios. ¿Y cuál es esta forma? Perdonándose los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo también te perdonó a ti, perdónale tú a él también. Amables, misericordiosos, pero sobre todo de amor, que es el vínculo perfecto. Porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Porque si a Dios tú no lo has visto y a tu hermano tú lo viste, ¿cómo tú vas a decir que amas a quien tú no has visto cuando no puedes amar a quien tú has visto? Dice: todo aquel que aborrece, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 5 de la primera carta, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si tú odias a tu hermano, tú te conviertes en un homicida, en un asesino. Todo aquel que levanta falso testimonio, que levanta calumnia, es un homicida. Dios lo ve como un asesino. Continúa. Amén. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, lee el 17 ya para terminar ahí. Okay. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Un comportamiento correcto. O sea, cuando me despojo de todas estas malicias, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar en esta nueva vida. Voy a entrar en este nuevo diseño, haciendo lo que otros no pueden hacer, siendo luz en medio de un mundo que está en tiniebla, resplandeciendo, diciéndole a los demás: yo soy verdaderamente libre. Tú si no eres libre, porque tú no puedes dejar de mentir. Tú si no eres libre, porque tú no puedes dejar de hacer lo malo. Yo sí soy libre porque yo sí puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Yo sí soy libre porque yo puedo comportarme como nadie se puede comportar. Y te llamarán tonto, y te llamarán un loco, te llamarán un anormal, un disfuncional. ¿Por qué? Porque te estás comportando diferente a los demás, porque estás haciendo lo que otros no hacen y dicen: wow, pero ese sí es loco, ese está loco, mira, ve cómo perdonó ese tipo, si hubiese sido yo hasta lo mato. No, yo soy hijo de Dios, yo soy libre, yo no soy esclavo del pecado, de la muerte, del odio, de los demonios. Pregúntame por qué. Porque conocí la verdad.
y la verdad me hizo libre. Porque el Hijo de Dios se me reveló. Porque el Hijo de Dios entró en mi vida. Porque el Hijo de Dios me enseñó cuán importante es ser un hijo de Dios. Cuán importante es ser luz en medio de tinieblas. ¿Y qué pasará? Diga conmigo, ¿y qué pasará? Según Lucas 10 dice que he aquí Él nos dará potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, que esta vida, este estilo de vida tiene su recompensa. Tiene su recompensa. La palabra de Dios en el libro de los Romanos nos enseña que el aguijón de la muerte es el pecado. Escuchen bien, el aguijón de la muerte es el pecado. Imaginémonos que el pecado, que la muerte, es una avispa, y que la ponzoña de esa avispa es el pecado. Quiere decir que mientras más practicamos el pecado, más esta avispa llamada la muerte nos pica, nos pica. Cada vez que practico un pecado, esta avispa me pica, porque ese es su aguijón. Así ejerce dominio sobre mí la muerte, así ejerce autoridad sobre mí la muerte. Y mis ojos espirituales se cierran, y mis sentidos espirituales se cierran, y mi vida en Cristo se muere, y mi hombre nuevo se muere. Este hombre, el cual leímos en Colosenses capítulo 3, el cual está lleno de amor, de bondad, el cual está hecho a la imagen del que lo creó, va muriendo, porque hay una avispa que me está picando y lo está matando, llamada la muerte, y su aguijón se llama pecado. Diga conmigo, no me vas a picar más. No me vas a picar más. Te descubrí, muerte. Te descubrí, muerte. No voy a morir, voy a vivir. Por eso el autor sigue diciendo y sigue narrando y sigue hablando misterio, y les dice: todo el que muere en Cristo no muere, tan solo duerme. Wow. No muere, solo duerme. Y por eso él mismo dice: ¿a dónde está muerte ahora tu aguijón? Porque vino uno que venció la muerte, que te rompió el aguijón, que venció el pecado, que el pecado no, aunque fue concebido en pecado, el pecado no habitó en él. La muerte no le pudo picar a Cristo. Hello. Yéndonos a la simbología de la avispa, la muerte no le pudo picar a Cristo. Por eso dice que la muerte ni el Hades le pudieron retener, le tuvieron que soltar. Hechos capítulo 2. Le tuvieron que soltar. Y por eso él dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Cuando la muerte le dijo: tú te quedas aquí muerto, él le dijo: tú no tienes autoridad sobre mí. Te equivocaste, muerte. Tu aguijón con el que tú ejerces autoridad, yo lo vencí en la cruz del Calvario. Yo lo vencí en una vida santa, en una vida negada, en una vida plena. Así que muerte, no me puedes retener. Hades, no me puedes retener. Sepulcro, no me puedes retener. Y qué poder tan grande es este, que ni la muerte, ni el infierno, ni el Hades, ni el Seol lo pudieron retener. Así como Él venció, dice la palabra, nosotros también venceremos, pero es haciendo lo que Él hizo. Dice que los que son de Cristo andan como Él anduvo, hacen lo que Él hizo, viven la vida que Él vivió, entienden esta verdad, permanecen en esta verdad. No entran y salen, no, permanecen. Dice: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pónganse de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde está. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El que venció la muerte rompió las maldiciones generacionales. En Colosenses capítulo 2 dice que el acta de decreto que se nos era contraria
fue quitada, a Satanás y a su demonio, y fue clavada en la cruz del Calvario. Porque haciendo este acto de dar su vida, Él no se la quitaron, Él la entregó. Cuando fueron los soldados a arrestarlo, le dijeron: ¿a quién buscáis? Él le preguntó a ellos, y Judas el Iscariote estaba con ellos. Él le preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Y Él les respondió: yo soy. Y dice la palabra, dice el autor, que todos cayeron en la tierra. Cuando Él dijo: yo soy, todos cayeron al suelo, bajo el poder de Dios, bajo la autoridad del que hizo todas las cosas. Es decir, que ellos no lo arrestaron, Él se entregó. Porque si Él hubiese querido, que se quedan ahí postrados en tierra delante de su Creador. Amén. Yo soy está aquí. Yo soy vino a libertarte. Yo soy vino a restaurarte. Yo soy es el dueño de casa de liberación y restauración. Y ni la muerte ni los demonios pueden detener lo que yo soy dijo que iba a ser.